Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Yo soy Cintia Hernández, coordinadora del área de comunicación de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Y en verdad estamos muy contentos de iniciar que nos acompañen en este webinar donde vamos a estar presentando increíbles noticias de los parques urbanos, la recreación de nuestros espacios públicos. Y bueno, nada más voy a comenzar comentando algunas instrucciones importantísimas y que son necesarias para que pues todo vaya fluyendo muy bien en este webinar. El punto número 1 es que vayan apagando su cámara o su video, porque esto puede dificultar un poquito la conexión. Entonces, para que se nos pueda facilitar un poco, vamos quitando video y micrófonos para que no haya ninguna interrupción al momento de estar realizando este webinar. Y también comentarles que para quienes son la primera vez que están el día de hoy acompañándonos, se hace la presentación del webinar y al final pues hay la sesión de preguntas y respuestas, donde Luis, en este caso, que nos va a estar acompañando el día de hoy, va a estar respondiendo todas sus preguntas de manera muy amable. Y bien, para dar inicio a esto, voy a dar una pequeña introducción sobre Luis, que algunas personas ya lo conocerán y para quienes no, pues también les comento un poquito. Luis Román Díez es nuestro presidente y director de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México y además es fundador de Parques de México, una consultora que tenemos en México aquí. Ha trabajado durante los últimos 9 años en parques urbanos y en proyectos de espacios públicos de México a través de modelos de diseño participativo, construcción comunitaria y sostenibilidad financiera. Es miembro de la Junta Directiva de City Parks Alliance y es representante de la World Urban Parks en México. Y también es miembro de la World Parks Academy desde 2018. Es autor del libro Construyendo mi Parque, de la participación ciudadana a la administración del espacio público. Y bien, ya sin más por el momento, le doy la palabra a Luis, quien nos está acompañando el día de hoy. Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Cintia, y gracias a todos los que están conectados con la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Estamos muy contentos porque este es nuestro 12º webinar. Estamos cumpliendo un año de haber iniciado con este esfuerzo y pues estamos muy agradecidos, primero que nada, con nuestro equipo operativo, quien hace posible esto, con Cintia, la coordinadora de comunicación, con Cristina R. de León, directora de contenido y educación de la asociación, con nuestro equipo técnico, Antonio en los controles, y con toda la gente que nos ha apoyado, donando su tiempo para promover todos estos procesos educativos y de formación en América Latina a través de los webinars. Hemos tenido en realidad desde hace 12 meses webinars de todo tipo de temáticas de espacio público y estamos muy contentos que este mes me tocó a mí repetir, pero pues contentos con el esfuerzo que hemos hecho y muy entusiasmados con lo que viene en relación a los webinars y a este esfuerzo. Recuerden que este webinar va a estar disponible también para todos aquellos que lo quieran ver después a través de nuestras plataformas y redes sociales. Empezamos un poquito hablando de la asociación. Me voy a tomar 5 minutos para aquellos que es la primera vez que nos sintonizan, el que puedan conocer un poquito de la misión de la organización y lo que estamos haciendo, el porqué de estos webinars y otros esfuerzos que estamos haciendo para promover la educación y los contenidos en los públicos y en los profesionales de los espacios públicos en México y América Latina. La asociación es una organización que está dedicada, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a promover cuestiones educativas y de capacitación a todos los profesionales que estamos trabajando en el espacio público para con esto hacer un mejor trabajo en las comunidades y poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en nuestras ciudades, construir una mejor vida pública, un poquito la idea. Estos son nuestros públicos y a quienes atendemos. Seguramente los que nos están sintonizando a través de este webinar pues pertenecen a alguno de estos segmentos,
pero estamos trabajando fuertemente con el servicio público, sobre todo en México, tratando de promover el espacio público en los 3 niveles de gobierno. Hacemos muchas alianzas con las universidades, con los colegios de profesionales, de los diferentes carismas y segmentos que estamos trabajando el espacio público. Estamos tratando fuertemente de ingerir entre las desarrolladoras de vivienda y las constructoras en nuestro país sobre las mejores prácticas del espacio público. Obviamente, uno de los socios importantes de la organización son las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector en nuestro país y en otros países, y el pilar fundamental, los proveedores de equipamiento urbano, a quienes siempre agradecemos mucho su compromiso y con quienes también estamos haciendo mucho trabajo en conjunto. Estos son los 5 ejes rectores temáticos de la organización. Trabajamos mucho toda la parte de contenido para mejorar las funciones del servicio público y de la participación ciudadana. Estamos promoviendo también mucho los diferentes usos del espacio público y cómo generar economía en él para hacerlo rentable, socialmente hablando. En temas de la ciudad estamos cubriendo muchísimos frentes relacionados a temas como la inclusión, la equidad, la sostenibilidad, la resiliencia, etc. Obviamente un tema importantísimo, la parte de salud y medio ambiente, cómo el espacio público es promotor de cuestiones de salud y de medio ambiente en nuestro país y en otros países, y también la parte, obviamente, de diseño y planeación, que es fundamental para una buena consecución del espacio público. Estas son algunas credenciales de la organización, como Cintia ya lo mencionaba. Somos parte del Consejo de Administración de la World Bank Parks a partir de este año. Pertenecemos también a la City Parks Alliance en el Consejo de Administración, lo mismo que en la Academia Mundial de Parques. Estos logros que la organización ha tenido en los últimos años, pues los estamos baseando en nuestros públicos para poder compartir más conocimiento y poder llevar hacia todos los diferentes públicos las mejores prácticas y opciones de desarrollo para nuestros parques. Somos una organización de membresía que no le debemos a nuestros socios, y este tipo de esfuerzos como los webinars, la revista, la bolsa de trabajo que esperamos abrir en los próximos meses, son esfuerzos que hacemos direccionados a nuestros miembros, por lo cual los invitamos a todos a hacerse miembros de la asociación. Somos una organización, una asociación civil en México, pero que definitivamente nuestro trabajo lo tenemos que apuntalar con las membresías, y por eso también hacemos el congreso y otras cuestiones. Si ustedes pertenecen a un parque, son profesionales o jóvenes profesionales, o retirados, o alguna constructora, acérquense a nuestras oficinas. Tenemos muchas opciones para que ustedes puedan disfrutar de los beneficios de ser miembros de la asociación. Entre estos beneficios tenemos acceder a cursos y seminarios en línea, a expandir la red de profesionales a través del Centro Profesional de Carrera, como lo mencionamos hace un momento en el tema de la bolsa de trabajo. Tenemos la parte de la revista Parques, que estamos ya en nuestra 4ª edición. Es un documento trimestral, lo pueden también ver en nuestra página web, y también obviamente tener acceso especial a descuentos en el Congreso Internacional de Parques y en otras cuestiones que estamos haciendo como organización. Estos son nuestros 4 objetos. Trabajamos en el país para promover educación y política pública. Estamos trabajando en certificación. Para todos los que nos están viendo, es importante comentarles que ya tenemos una primera generación de parques certificados por el Green Flag Award, con quien hicimos un partnership a partir de este año, que es una organización de Londres que tiene certificados a más de 1,500 parques en muchos países. En México ya tenemos un par de parques certificados y estamos empezando el ciclo de certificación de los nuevos parques. Y para profesionales, estamos con miras de poder lanzar el primer curso certificación con una modalidad de diplomado a partir de enero del próximo año, en colaboración con ciertas organizaciones muy importantes a nivel mundial. Ahorita no lo podemos comentar porque todavía estamos terminándolo, para que aquellas personas que quieran certificarse como profesionales de parques y recreación en México puedan acceder. Tenemos eventos por temporada. Tenemos el Congreso Internacional de Parques, que este próximo año será en León, del 16 al 19 de junio en León. Celebramos el mes de los parques en octubre. Tenemos un proyecto que se llama Parques Uniendo Comunidades, y hacemos un evento al año que es el Encuentro de Grandes Parques y Bosques Urbanos, de donde se deriva el estudio que el día de hoy les vamos a mencionar. Y en temas de difusión, les invitamos a todos, ya por último, a seguir las redes sociales, la página web del Congreso, de la asociación, para estar siempre pues en sintonía y documentándose
de todas las cosas que estamos sacando como organización. Bueno, pasando ya al efecto del webinar, quiero antes agradecer a María Pérez, que coordina la parte de comunidades dentro de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México, quien trabajó para poder hacer el estudio que les vamos a presentar el día de hoy, junto con el área de educación y contenido. Y bueno, María nos apoyó muchísimo para estar en comunicación con todos los parques que de otra manera se involucraban en el estudio. Este estudio está o entra dentro de la parte de educación y política pública de la asociación. Quisimos enfocarnos este año, después de haber sacado 2 investigaciones previas, a sacar una radiografía del gran parque y bosque urbano en nuestro país. Y el día de hoy se los vamos a presentar. El estudio ya publicamos un avance en la revista Parques de este trimestre y estaremos sacando el documento ya con un formato editado en la página de la asociación en breve. ¿Qué estamos buscando con este tipo de esfuerzos? Que todos los lectores y que la gente que esté interesada en espacio público tenga información de primera mano valiosa para poder generar lo que en Estados Unidos se le conoce como advocacy, el poder cambiar la política pública y las decisiones de los funcionarios públicos y de los políticos en función de mejorar nuestros espacios públicos. En este caso, el estudio está enfocado a parques y bosques urbanos de gran escala en nuestras ciudades, pero recoge información muy valiosa que puede ser aterrizada para que ustedes puedan convencer a quien tengan que convencer que es muy importante el espacio público y que se necesitan muchas cosas para que funcione de manera correcta. Entonces, sin más preámbulo, pasemos entonces al tema del el estudio. Primero que nada, comentarles que el objetivo general del estudio pues, es obtener datos relevantes sobre este segmento de espacio público, que son los grandes parques y bosques urbanos. Dentro de los objetivos específicos nos trazamos 3 de ellos: poder comparar realidades contra suposiciones. No podíamos hacerlo de otra forma sino midiendo a través de un instrumento que de alguna otra manera cuantificara muchísimas cosas que les vamos a presentar el día de hoy y entonces nos mostrara estas realidades sobre lo que posiblemente estuviésemos suponiendo en el pasado. Es importante comentarles a todos que este estudio pues es la primera vez que se realiza en México. Seguramente estaremos trabajando con estos parques y con muchos más en el futuro para seguir generando datos y poder poner las realidades sobre papel y poder tomar mejores decisiones sobre estas realidades. Hicimos también un benchmarking grupal. Esto les sirvió mucho a todos los directores de estos parques y les va a servir porque entonces pueden compararse con otros parques y poder mejorar en función de esto. Con todos los datos que les vamos a presentar el día de hoy, podrán ustedes ver estas comparaciones y hacer este benchmarking grupal y poder promover, ¿no?, un cambio de criterios en la administración y en la promoción del espacio público. Y otra de las cosas importantísimas pues, fue la homologación de indicadores y criterios. Todo esto pues, está relacionado a la mejor toma de decisiones como consecuencia, que es, a final de cuentas, el objetivo final del documento. Hicimos una muestra de 30 parques en el país. La verdad es que tocamos muchísimas puertas, les agradecemos muchísimo. Ahorita les voy a mostrar una siguiente lámina donde aparecen todos estos parques, los cuales estamos muy agradecidos por su complicidad en haber puesto información de primera mano al servicio de la asociación y de la comunidad. Una de las características importantes es que tenían que ser parques de cierta superficie en temas de hectáreas, no teniendo una digamos que tipología oficial en nuestro país, hablando de México, y no creemos que exista en ninguna parte del mundo, pues tratamos de entender que los parques arriba de 5 hectáreas podían ser parques que pudiesen cumplir con ciertos criterios de usos y de públicos a los cuales sirven en nuestro país. Entonces, escogimos este segmento de que fueran parques de 5 hectáreas para arriba y estos 30 parques que contestaron el estudio y que participaron con nosotros cumplen esta característica en específico. Y el estudio se levantó entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 para después procesar los datos y hacer muchísimas cosas y presentar lo que hoy les vamos a comentar. El instrumento, primeramente, estuvo dividido en 7 secciones. Trabajamos primero con los directores de los parques, mandándoles el borrador del instrumento de consulta para saber qué se nos estaba escapando, qué podíamos modificar, etcétera. Entonces, en realidad, el instrumento termina siendo validado por muchos de los directores de estos parques que nos sugirieron
¿no? En determinado momento, qué información preguntar, cómo preguntarla, qué indicadores era importante medir, etcétera. Entonces, en realidad, sale mucho de la experiencia de la asociación y de su staff, pero también, obviamente, la validación de estas secciones por parte de los directores. Primero queríamos conocer las condiciones físicas de los parques, cómo se encontraban sus inventarios, qué cosas tenían, qué cosas no tenían, y sacamos datos bien interesantes. Estos son los más difíciles de poner en tablas, porque estamos hablando de muchísimas diferencias. No es lo mismo pensar en cuántos árboles tiene Parque Fundidora contra los árboles que pueda tener el Rufino Tamayo, hablando de Nuevo León. Entonces, las condiciones físicas, después publicaremos los instrumentos completos para que ustedes vean mediciones, pero a final de cuentas nos dan ciertos indicadores que les vamos a mostrar. Después hablamos un poquito de las atracciones y amenidades de los espacios. Era importante también entender que estos espacios, como grandes parques y bosques urbanos, se le deben a un gran territorio. Y cuando hablamos de una ciudad al que le da servicio, por ejemplo, Parque La Mexicana o el mismo Fundidora o Colomos en Guadalajara, pues tenemos que entender qué atracciones y amenidades tienen estos parques en comparación a otros. Después, en un punto 3, muy importante, hablamos de la planeación estratégica. La Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos tiene un manual que mide el rendimiento de los espacios públicos y sobre todo de los sistemas de espacios públicos en Estados Unidos, y tiene más de 35 puntos a considerar dentro de una planeación estratégica de un sistema de parques. Nosotros consideramos 10 para pensar que en un primer análisis los parques los pudieran cumplir. Van a ver esta gráfica después, pero es muy revelador entender cómo está la situación de la planeación estratégica y cómo el gran parque y bosque urbano se está viendo desde un modo profesional en nuestro país y cómo se podría ver también en el futuro mucho más en este sentido, ¿no? Después analizamos las fuentes de ingresos y los presupuestos de los parques. Somos muy responsables en el manejo de la información en la asociación. Verán ustedes, tanto en esta sección como en la de recursos humanos, cuestiones que nos permitieron los parques publicar y otras que están promediadas, simplemente por un tema de manejo de información, pero la realidad es que todos los parques se mostraron muy interesados en compartir sus datos para poder generar información de valor. Esto, y hago un paréntesis, trataremos de hacerlo en el futuro con la industria, para saber dónde estamos parados en relación a los equipamientos urbanos, las calidades, etcétera. Y también le pediremos en su momento a la industria que nos comparta datos. En este sentido, para los grandes parques y bosques urbanos tenemos información muy valiosa en el tema de ingresos, presupuestos y recursos humanos que les mostraremos enseguida. Después hablamos de una sección en el estudio sobre los modelos de gestión, cómo se están gestionando los parques en nuestro país. Esto es muy revelador porque después nos podemos encontrar con resistencias en nuestras ciudades a ciertos tipos de modelo de gestión de los parques, que conociendo esta información podemos probar que cuando a veces llegamos en algún municipio a plantearle al alcalde hacer cierta cosa con el espacio público, pues que ya se está haciendo en otras partes en nuestro país o en otros países les servirá también esta comparación. Siempre es importante como no ser el primero en experimentar un invento o una cuestión que a lo mejor le puede dar cierto temor al político o al funcionario público, y cuando ya hay muchos parques que ya corrieron con estos procesos, sobre todo hablando de temas en México o América Latina, pues es interesante conocerlos. Nosotros durante muchos años estuvimos promoviendo como asociación y en Parques de México modelos de gestión europeos o de Estados Unidos, que siempre los funcionarios públicos o los políticos nos decían, sí, pero eso es en Estados Unidos. Ahora este estudio viene a mostrar que en México sí existen estos modelos de gestión y que están probados en su éxito y están en proceso de convertirse en historias de éxito, y que es muy importante que todos nos animemos a utilizar. Este documento nos va a dar información importante. Y por último, hablamos un poquito en el estudio o preguntamos sobre áreas importantísimas en la promoción de un parque, como la mercadotecnia, la comunicación y la organización de los eventos. Pasemos pues entonces, una vez explicadas las secciones, a hablar un poquito de los contenidos. La muestra, como les comentábamos, fue a parques de 5 hectáreas para arriba. Todos estos parques son los parques que nos contestaron el estudio y con los que trabajamos. Cada uno de estos parques se sentó con su staff
con el área de mantenimiento, con el área de eventos, con diferentes sectores de sus parques, a poder sacar los indicadores y los números que nos dan los indicadores en el estudio. Nos agradecemos a todos estos parques, no los voy a leer, pero ustedes los pueden ver ahí. Le pedimos a los parques que de alguna otra manera no nos contestaron en el estudio en un futuro que lo hagan, porque es importante ser parte de la muestra para probar el éxito de las mejores prácticas. Empecemos pues con las condiciones físicas. Aquí hicimos una batería de muchísimas preguntas que en su mayoría no generaron un indicador, pero que son preguntas que de alguna otra manera es importante tenerlas en cuenta en el espacio público. Desde el nombre oficial del parque, los años en los que se fundó, o el año en que se fundó el parque o el Gran Bosque Urbano, el área total de metros cuadrados. Por ejemplo, preguntamos también quién fue el arquitecto que lo diseñó. No están todas aquí en estas láminas que les voy a mostrar, pero hay algunas que les quiero enseñar que son muy anecdóticas. El área total de cobertura vegetal en metros cuadrados, obviamente también el área de construcción, y también lo comparábamos con el área de cobertura vegetal de la ciudad para saber qué cobertura vegetal representaba mi gran parque o bosque urbano versus el total de la ciudad. Y en muchos casos termina siendo un porcentaje muy importante, lo cual realza nuevamente la importancia de estos espacios, ¿no? Otras preguntas, por ejemplo, como la población total de la ciudad para saber más o menos a cuánta población pudiese llegar a atender este espacio. Si el área del parque donde estábamos preguntando, pues era un área metropolitana, como en el caso de Monterrey o de Guadalajara, donde hay diferentes municipios, pues qué población total del área metropolitana también se encuentra atendida por este gran parque bosque urbano. Otra pregunta interesante es, hay un indicador que estamos tratando de manejar en México que se ha vuelto un indicador no escrito en el mundo, como el de de la OMS, que siempre se menciona de la cobertura vegetal, pero este indicador de las 7 cuadras o los 10 minutos caminando, pues es importante saber dónde están ubicados los parques y los grandes parques y bosques urbanos en función de un radio o un perímetro de influencia directa, ¿no? Cuánta gente llega caminando y cuánta gente llega por transporte público o en los estacionamientos, etcétera, ¿no? Con un vehículo propio. Otra de las cosas es pues ver si en la administración de mi parque había otro parque también en función del territorio en mi ciudad o en mi zona metropolitana para saber exactamente con qué me estoy comparando también a nivel ciudad. Esto es un tema importante. Muchas veces el gran parque o bosque urbano de la ciudad, pues existe uno, pero existen varios y estamos promoviendo que existan muchos, ¿no? Para que se puedan convertir en áreas que estén distribuidas en la ciudad, que recuperemos territorio en las próximas décadas en México para generar espacios de este tipo. Después pasamos a baterías relacionadas, por ejemplo, les vamos a mostrar una gráfica más adelante del número de visitantes en nuestro gran parque y bosque urbano. Ahorita verán un indicador. Esto es muy importante porque al funcionario público o al político en turno lo podemos convencer también midiendo a cuántas personas le da servicio a nuestro bosque o parque urbano. Entonces, este tema también lo preguntamos y resultó muy anecdótico ver ahorita la gráfica, se los vamos a mostrar para que vean ustedes cuántos visitantes recibe un parque u otro en el país. Esta siguiente pregunta, la 15, fue muy importante y para todos aquellos que están en función de diseñar un parque ahorita, como por ejemplo nuestros amigos de Cozumel, que están haciendo su proyecto de parque, u otros municipios en el país, el tema de la reja, ¿no? Este número, no lo voy a mostrar, pues se los digo, más del 85% de los 30 parques que contestaron la encuesta tienen una reja, y ese es un tema muy controversial en general en el espacio público en el mundo, y que estaríamos tratando de buscar cómo quitarlo en el mejor de los casos, si se puede, en los próximos años en México, para entonces decir que tenemos recuperado el espacio público en realidad, ¿no? Una siguiente pregunta es, bueno, si contamos con paradas de transporte público en el interior del parque o en el perímetro, porque es importantísimo entender en función del uso del automóvil y del transporte público, a cuántas personas le estamos dando servicio que llegan de otras zonas de la ciudad a mi gran parque o bosque urbano en el transporte público. Y si no lo tengo, es urgente poder generar estas rutas y estas paradas para poder poner cerca el espacio público de la gente
que no tiene un vehículo, que es la inmensa mayoría de la población. Y otra de las cosas, pues son cuestiones como cámaras de vigilancia. Hay parques que están instalando circuito cerrado, reconocimiento facial, y con tecnología están evitando, y con obviamente personal calificado, el tema de la reja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir pasando a recuperar el espacio con otro tipo de estrategias, pensando en que está abierto siempre, con ciertas restricciones, pero sobre todo en un tema físico, ¿no? Que no haya una reja o un muro que me impida no solamente pasar, sino ver el parque, ¿no? Nos sorprendería que hay parques en muchas partes del país que tienen muros y que ni siquiera se puede ver a su interior. Esta es la primera gráfica que sale de las condiciones físicas del parque, en la pregunta número 20, de los visitantes que asisten al Gran Parque o Bosque Urbano. Tenemos de todos los parques que contestaron el estudio, mediciones que, les repito, se pueden mejorar o eficientar en el paso del tiempo con contadores que ya la industria está promoviendo, que se colocan o se instalan en las puertas o en los accesos de los espacios públicos para poder entonces medir el número de asistentes que entren al parque. En este caso, ustedes podrán ver en la gráfica que tenemos, por ejemplo, a Parque Fundidora, con el mayor ingreso de personas, 8 millones de personas al año, y luego tenemos parques como la Mexicana de 2 millones, Colomos, el Metropolitano de León, etc. Esto no es un concurso, es en realidad un tema de, con esta medición, poder puntualizar la importancia del espacio público, pero también entender desde la administración de los grandes parques y bosques urbanos, qué tengo que hacer para incrementar este número, y trabajar mucho, no solamente en el área de equipamientos, de amenidades y de atracciones, sino en una parte fundamental que es la programación de actividades. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en la Mexicana con Itziar de Luisa y me comentaba que había reclutado a 30 estudiantes del TEC de Monterrey que están allá en el campus Santa Fe, y que estos chicos estaban ayudándole a generar las actividades de programación del parque, clases, talleres, cursos, etcétera. Esa es una de las formas más inteligentes, no solo de tener talento y jóvenes que quieran apoyar en la activación del espacio público, sino obviamente el poder hacer uso del mismo, ¿no? Que la gente salga de sus casas y se decida a ir a los parques, porque tenemos actividades organizadas de manera estructurada, con horarios, etcétera, y que también en determinado momento se pueden volver una opción de financiamiento para los presupuestos del parque. Entonces se vuelve muy importante este tema de la medición de la gente. Después preguntamos cosas como la medición de los árboles, ¿no? Nos interesaba mucho saber cuántos árboles vivían en el parque o en el bosque urbano, si contábamos con algún censo de estos parques, y si este censo también representaba especies nativas o endémicas. Tenemos un gran tema ahorita en México y en América Latina de poder ir reforestando los parques y cambiando también el inventario del arbolado por especies nativas, y quitar las especies que son de alguna otra manera nocivas o que no son tan convenientes para el espacio público, en este caso para el Gran Parque o Bosque Urbano. Entonces, en ese sentido, obtuvimos datos interesantes, y también entendimos que están haciendo esfuerzos importantes los parques, los grandes parques y bosques urbanos del país, para incrementar el número de árboles que sean endémicos o de especies nativas dentro del parque. Bueno, pasemos a una tabla que viene también de la parte de condiciones físicas, de atracciones, amenidades. No pudimos poner tablas donde estuvieran todos los parques, agarramos ciertos parques y de alguna otra manera los proyectamos en estas tablas, pero de estas tablas salen muchas informaciones importantes. Estas tablas las van a poder ustedes bajar, obtener, etcétera, del estudio cuando lo publiquemos formalmente. Ahorita algunas de ellas ya están publicadas en la revista Parques, que la pueden encontrar también, está ya disponible para que ustedes la bajen en PDF, en su iPad o en su computadora, y pueden extraer copiando estas tablas para que las puedan usar en sus presentaciones. Aquí vemos un panorama de 8 o 9 parques, donde medimos las hectáreas totales del parque. Hubo muchas diferencias en tamaños, porque tenemos parques como Chipinque, que es un parque que tiene vocación recreativa y de uso humano, pero también tiene una parte
de conservación que tiene 1.800 hectáreas y que lo manda hasta arriba de la gráfica en el tema de la dimensión del espacio público. Pero luego tenemos parques también muy grandes como Tangamanga, en San Luis Potosí, de 400 hectáreas, el Metro de León de 370, luego Fundidora de 144, el Bicentenario de Querétaro de 120, y así vamos bajando, ¿no? Colomos con 91, etcétera. Y luego tenemos parques un poco más pequeños como el Rufino Tamayo o el Explora en León, que son parques de entre 10 y 20 hectáreas. Están en la tabla sus entidades federativas, están sus áreas totales de cobertura vegetal, para que ustedes puedan comparar qué tanto espacio verde tiene el parque en función de su área total. Este no es un indicador o no es un número que tenga que tener un comparativo con otro parque, porque la vocación de los parques terminan siendo diferentes. El Rufino Tamayo es un parque que le da servicio no solo al municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León, sino a muchas de las comunidades aledañas, pero es un parque de 8.76 hectáreas, que no tiene mucha comparación el tema de su cobertura vegetal versus el área total, porque probablemente su vocación sea más recreativa, como lo es, por ejemplo, el proyecto de La Mexicana. La Mexicana tiene 28 hectáreas y no se construyó como un parque, no se diseñó como un parque con vocación ecológica que tuviera que tener una cobertura vegetal del 90% arriba de su medición total. Esto también es un tema interesante y les hago la observación. La semana antepasada estuve en León con Germán Enríquez, que ahorita estaba viajando hacia Italia, pero Germán me decía, Luis, las 300 y tantas hectáreas que tiene el Parque Metropolitano capturan el equivalente a 150 automóviles al mes de carbono, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos muy papistas y empezamos a hablar de que los parques son pulmones de la ciudad, sí, en algunos ejemplos aplica muy bien, por ejemplo, como Tangamanga o como Chapultepec, etcétera, que son parques con una cobertura vegetal muy importante, pero que tenemos que ir transformando nuestros parques en opciones de formación y educación, a que sean escuelas, para que ahí se les enseñe a la gente a cambiar sus prácticas sobre la sustentabilidad y mejoremos el cambio climático como un formato de escuela en el parque, no como un tema de que el parque tiene que tener el 99% de cobertura vegetal porque necesitamos un pulmón en la ciudad. No es tanto por ahí en la parte técnica, pero bueno. Hablamos un poco de los visitantes, ya lo tienen ustedes, y después de las amenidades. Esto es importantísimo porque nos encontramos en el estudio con una homologación dentro del Gran Parque Bosque Urbano en el tipo de atracciones y amenidades que tienen. La mayoría de estos espacios concuerdan en haber diseñado desde su principio ciertas amenidades y atracciones que le dan servicio a un gran número, no solamente de habitantes, sino de segmentos poblacionales, desde los niños muy pequeños hasta los adultos mayores, y que en una suerte de tipos de atracciones a públicos o a segmentos cubren una gran porción de estas necesidades de la comunidad. Entonces tenemos huertos urbanos, tenemos anfiteatros, tenemos en algunos que inclusive hay librerías dentro de los parques, tenemos áreas obviamente como los skate parks, etcétera. Entonces, sí nos sirve esto para de alguna otra manera entender que el Gran Parque Bosque Urbano debe de tener, por sus dimensiones y su cobertura hacia la ciudad en temas de población, pues una gran cantidad de atracciones o diversidad en ellas para cubrir todos estos públicos. Pasando a la tabla de la planeación estratégica, como les comentábamos, esta gráfica muestra estos 10 rubros de la planeación estratégica que le preguntamos a los grandes parques si cumplían con ellos, ¿no? Entonces en la gráfica podrán ver ustedes en color café cuando el parque nos dice que sí cumple con este requerimiento de la planeación estratégica, en color naranja o rojo los que no cumplen y en color amarillo mostaza los que están en proceso de elaboración. Y aquí nos llevamos muy buenas sorpresas entendiendo que hay un 20% de los parques que todavía o están en proceso o todavía no tienen su misión, su visión y sus objetivos y metas definidos, pero hay un 80 y tantos por ciento, 83% de estos parques que ya lo tienen bien definido esto. Esto es básico si queremos transformar nuestros parques en unidades que realmente se manejen de manera funcional y que los que estamos dirigiendo los parques entendamos que esta planeación estratégica pues la tenemos que tener al 100 para poder aspirar a ir avanzando en el manejo del parque.
Donde flaqueamos un poquito es en la parte de los análisis FODA, donde tenemos un poquito de menos del 50% de los parques que tienen bien analizados cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y amenazas, y entre un 20 más un 37% que o no lo tienen o están en proceso de elaboración. Ojalá podamos ir midiendo esto año con año para ver cómo los parques van avanzando. Su plan maestro, que es importantísimo, pues un 77% de los parques nos dicen que tienen un plan maestro. Este tendría que estar expresado en un mediano o largo plazo, 20, 30 años, y si no se tiene, hay que hacerlo, ¿no? Una planeación estratégica anual, obviamente donde estén asentadas todas las actividades de nuestro organigrama, pues el 83% de los parques lo tienen y el resto están en proceso o no lo han conseguido. Un plan de estructura organizacional, o sea, un organigrama y una definición de puestos, la mayoría de los parques lo tienen, un 93%. Los procesos de involucramiento con la comunidad que sean constantes, es muy importante en nuestro proceso de administración y gestión de parques, pues está un 50%. Entonces aquí sí la moraleja para la mayoría de los parques es involucren a los ciudadanos, métanlos dentro de la ecuación para trabajar con ellos de manera integral en el desarrollo y en la administración y gestión del parque. Código de ética, pues hay 77% que lo cumple. La auditoría externa, que es fundamental, sobre todo para aquellos parques que cuentan con un modelo de gestión mixto, donde hay ciudadanos participando. Necesitamos tener, bueno, obviamente los que están manejados solamente por la función pública, es importante que lo tengan, pero tendríamos que aspirar a tener auditorías externas por organizaciones nacionales o internacionales que publiquen los estados financieros de los parques para que entonces, perdón, para que entonces aspiremos a tener en los parques la posibilidad de financiarlos a través de fondos públicos y privados, que no lo lograríamos si no tenemos una auditoría clara y transparente. Después pasamos a la parte presupuestal, anual o bianual. La mayoría de los parques tienen sus presupuestos. Sí hay un 17% ahí que está en proceso. Y después ya, por último, el plan anual de recreación, donde metemos clases, talleres, torneos y actividades para la comunidad, que esto es importantísimo, no solamente tener el plan, sino ejecutar. Pasamos a una tabla que seguramente va a resultar sumamente interesante para todos ustedes. Aquí colocamos alrededor de 8 o 9 parques en una tabla que nos ayudó a construir María, que creo que se entiende bastante bien, de cómo se financian los parques en nuestro país. Estos métodos de financiamiento fueron expresados por los diferentes directores y los terminamos agrupando en estos conceptos. Sí hay por ahí un par de conceptos que salen del estándar porque son específicos de un parque, pero tenemos primeramente fondos de gobierno, tenemos patrocinios que están relacionados a la publicidad, tenemos donativos de la parte derecha, organización de eventos, tenemos concesiones o unidades de negocio, programas, clases, talleres, torneos, etcétera, estacionamientos y taquilla en el caso de aquellos parques que cobren de alguna manera la entrada, porque su modelo financiero en este momento así se los indica. Pero pues bueno, que no es por mucho el ideal en este tipo de cosas. Y luego, como les comentaba, hay dos rubros que se salen del estándar. Uno corresponde al Parque Fundidora, que son actividades alrededor del río Santa Lucía, y otro que es sui generis en el país, que es el Parque Explora de León, el cual está totalmente fondeado por el patronato de la feria. Este caso es bien interesante para grandes parques y bosques urbanos de los países, porque la mayoría de las ciudades importantes de nuestro país celebran una feria anual, si no es que todas, ¿no? Y esa feria anual normalmente se hace en instalaciones exprofesas para la feria, pero que tienen un espacio público también, como lo es las instalaciones de la feria de San Marcos en Aguascalientes, o de Durango, o aquí en Mérida, en la feria de Ixmaquil, o en el mismo Parque Explora en León, donde hay un parque dentro del área ferial. Y entonces estamos incentivando también a todas estas organizaciones feriales y a los patronatos a que activen su parque todo el año y no solamente lo tengan abierto. En el caso de Aguascalientes, platicando con Jaime Gallo, el expresidente de la MIMP, de la Asociación de Implanes de México, me decía: Luis, el parque se cierra la mayoría del año y solo se abre cuando hay el tema ferial. Entonces, bueno, Explora es un parque sui generis que se financia completamente por fondos de la feria.
Entonces ustedes podrán observar, por ejemplo, en el caso de la Mexicana, como tiene un 80% de fondos que vienen de las concesiones, unidades de negocio, porque así se diseñó el parque, y un 20% del estacionamiento. O otros que están muy mezclados, como Colomos, que tiene un 40% de fondos de gobierno, porque es responsabilidad del gobierno este parque, pero también tiene una mixtura entre diferentes estrategias, lo cual creemos nosotros que podría ser una buena recomendación en el futuro para todas las administraciones de grandes parques y bosques urbanos. ¿Cómo logramos poner, como se dice en México, los huevos en diferentes canastas, ¿no? Hablando de este tipo de funciones del espacio público y sus capacidades en la captación de recursos para diversificar, obviamente, esta captación, y en tiempos de falta de alguna estrategia, pues podamos tener otra que nos cubra. Entonces, pues esto es importante. Ya veremos más adelante en la gráfica del organigrama de las posiciones, pues cómo es importantísimo tener dentro del organigrama de un parque, de un gran parque o bosque urbano, una persona que nos ayuda a diversificar, sobre todo en el área de contenido, en el área de patrocinios y de donativos. Entonces, bueno, esta fábrica completa, esta gráfica, perdón, la podrán consultar. Tenemos parques aquí de todo tipo. Fundación Xochitla es una fundación que tiene un parque que ellos mismos pagan y administran, maravilloso, en el Estado de México, y es un modelo completamente diferente al Bicentenario de Querétaro o al Parque Metropolitano de León o a la Mexicana. Pasemos a la parte presupuestal, que resultó ser muy interesante porque esto nos va a dar luz para todos aquellos que están pensando en cómo iniciar la gran aventura de un parque de gran escala en su ciudad o país, cómo poder ir midiendo los números en términos de presupuestos de operación y costos de mantenimiento. No teníamos estos datos antes en México y teníamos que jugar un poquito con los números que nos ofrecían indicadores de Estados Unidos o de Europa. Pero esta tabla ya nos da una idea de cómo un parque tiene que luchar por su presupuesto anual de operación, del presupuesto anual de operación, cómo se deriva un presupuesto anual de mantenimiento y cómo se da un costo de mantenimiento por hectárea. Importantísimo volverles a mencionar que cada parque o gran parque o bosque urbano se cuece aparte. Es decir, no podemos construir a partir de la información un estándar porque todos los parques son diferentes o tendrían que ser diferentes. Sí nos pueden dar estos números ciertos parámetros para poder entender cuánto nos va a terminar costando el mantenimiento del parque o la operación, también en función de las atracciones o amenidades que le metamos, ¿no? Porque cada atracción pues va a costar mantenerla cierto número de pesos. Para todas las personas que ven este webinar o que lo verán en el futuro, la conversión que ustedes pueden hacer de pesos mexicanos es al dólar, ahorita es un dólar está a 20 pesos mexicanos. Entonces, si ustedes dividen, por ejemplo, en el caso del Parque Ecológico de Chipinque, que tiene un presupuesto anual de operación de 24 millones de pesos, si ustedes lo dividen entre 20 pesos o lo multiplican para poder sacar el costo en dólares, podrán sacar entonces cuántos dólares le está costando al Parque Ecológico Chipinque su operación. Entonces, un dólar a 20 pesos les puede dar a ustedes, no solo en esta tabla, sino en otras que les vamos a presentar más adelante, indicadores de cuánto cuesta el proceso. En esta tabla pusimos obviamente las hectáreas totales porque al dividirlas pues tenemos un costo por hectárea, sobre todo en la parte de mantenimiento, que era importante. ¿Cuál de estos parques tenían un plan maestro? Porque el plan maestro nos lleva a poder entender bien el tema financiero y cómo administrar el parque. Acá tenemos de todo tipo de presupuestos de operación. Hay parques como el Millennium Park de Chicago que tienen 8 hectáreas, pero que tienen un presupuesto de operación muy elevado porque son parques que tienen atracciones que cuestan mucho dinero mantenerlas. Y obviamente también cuando hablamos de parques que tienen extensiones de cobertura vegetal muy amplias, pues por ahí esas extensiones no tienen un gran costo de mantenimiento porque están vírgenes y eso baja también mucho el presupuesto de operación. Les comentamos esto porque, como les repito, no hay una fórmula definitivamente estandarizada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Mexicana, el modelo que ha utilizado Itziar y la administración del fideicomiso es tener un organigrama muy delgado y poner a subcontratación muchas cosas en el parque. Esto también genera diferentes escenarios.
y cada quien en su parque tendrá que tomar las decisiones que mejor le convengan. Hablando, por ejemplo, con el ingeniero Villarreal, el director del Parque Fundidora, pues él nos decía que en su momento otras administraciones han tenido concesionadas o subcontratadas las operaciones de limpieza o de riego y de mantenimiento del área vegetal, etcétera, y que ahorita en su administración él está pugnando por tener una administración propia donde el organigrama sea manejado por el mismo parque. Aquí cada quien toma las decisiones. Están los números ya finalmente de esta tabla en costo por mantenimiento disponibles para que ustedes puedan sacar pues cuánto cuesta mantener un hectárea en promedio. Lo que les recomendaríamos sería sacar a lo mejor con estas tablas por hectáreas, por tipos de parque, ciertos números que les digan a ustedes o que les den información a ustedes para poder de otra manera tener algún parámetro acercado a la realidad que están manejando ustedes. En la parte de concesiones nos llamó muchísimo la atención entender, y esta gráfica espero que la puedan ver en el futuro muchos funcionarios públicos y políticos en nuestros países, porque el parque tiene concesiones y el parque debe tener concesiones, no entendiendo que se privatice, sino entendiendo que es fundamental el poder contar con economía que genere los dineros necesarios para poder tener un parque mantenido y activado siempre de primer nivel. Entonces, que no nos asustemos, y esta gráfica nos da a entender que hay muchos parques en nuestro país que tienen concesiones de estacionamiento, por ejemplo, o carros de comidas y de alimentos, que tienen un auditorio o teatro, que tienen restaurantes, que tienen rentas de diferentes cosas como canchas deportivas, el trenecito, etcétera, y que a final de cuentas la economía tiene que ser un ingrediente fundamental en la gestión del espacio público y que no puede ser de otra manera que en el futuro se mantenga o se gestione el espacio sin este indicador. Además que esto lleva gente a los parques, esto genera empleo y le da a las personas cierto tipo de atracciones y confort que se necesita en los espacios públicos para esto. El modelo tradicional, por lo menos en México, en las últimas 3, 4 décadas, ha probado sobre todo para los parques de escala media y baja, que se necesita meter también economía. Entonces, el hecho de que el gran parque sea un ejemplo de que ya existen estos modelos en nuestros países, justifica también que empecemos a explorar estos modelos para los parques de escala media o barrial. Esta tabla resultó ser sumamente interesante para nosotros sacarla. Les quiero comentar primero que nada que el organigrama ideal no existe. Existen diferentes puestos y posiciones en los parques, pero cada quien hará como pueda su organigrama y lo manejará. Lo relevante de esto es entender en un tema salarial cuánto están ganando en promedio de estos 30 parques, las diferentes posiciones de un parque. Estas diferentes posiciones salieron de la consulta con todos los directores. En el evento de febrero de este año en León, donde asistieron más de 60 personas, sobre todo directores y gente de staff de estos parques, pues hicimos una mesa de trabajo para crear el organigrama ideal y hubo dos respuestas importantes. Uno, no hay el organigrama ideal, pero sí hubo una interpretación de la información por medio del promedio de todos los directores para poder lograr esta tabla. Y en esta tabla ya tenemos un indicador promediado a nivel nacional de cómo están los salarios para las ciertas posiciones. Esta tabla contiene números que están de alguna otra manera incluyendo prestaciones de ley en nuestro país, en México, que incrementan un 25 a 33% la carga salarial de esta tabla. Entonces, estos sueldos ya son netos y, repito, para los amigos de otros países que nos ven, hay que hacer la conversión a $1 por 20 pesos mexicanos para que ustedes puedan entender en esta tabla cómo están los salarios en dólares para nuestro país y puedan hacer después las conversiones a su moneda y puedan también convencer a sus jefes de que les suban los sueldos porque están ganando menos de lo que gana el promedio en la industria mexicana. Que para eso sirve esta tabla, parece una gracia, pero en los años pasados nos topábamos con las encuestas en Estados Unidos donde entendíamos cuánto ganaban los directores de los parques y las diferentes posiciones, y esto se vuelve un tema de bolsa de trabajo y de economía y de industria en nuestros países. Entonces, importantísimo entender esto para saber cómo están los promedios salariales de la industria mexicana, de los parques y de la recreación. Entenderemos poco a poco que con las consultas
a partir de tener promedios también de la función pública, de la gente que administra este tipo de espacios, a lo mejor en una escala de parques medios o barriales, también cuánto están ganando ellos para saber en el tema de gobierno cómo se está pagando esto. Bueno, tenemos las diferentes posiciones, desde el director general o gerente general del parque hasta un jardinero, supervisión del jardinero, y la tabla que ya publicaremos en el estudio tiene algunas otras posiciones que no ponemos aquí, como inclusive un practicante, ¿no? ¿Cómo le está pagando el promedio de los parques que contestaron este estudio a todas estas posiciones en nuestro país? Muy bien, pasamos a la siguiente tabla. ¿Cómo vamos de tiempo, Cintia? Ya me extendí, me voy a ir un poquito más rápido. Esta es una gráfica, ya estamos por terminar, que habla sobre los modelos de gestión. Interesantísimo entender dentro del modelo de gestión de todos estos parques cómo están operando en un tema legal, si son un organismo público descentralizado, si es de la administración municipal, si es una asociación civil. Y en todos los modelos de gestión, importantísimo promover esta cultura de que el funcionario público y el político entienda que ninguno de estos modelos de gestión, hablando de la tierra pública, implica que la tierra deje de ser pública. Los otros modelos donde las propiedades, por ejemplo, en el caso de Chipín, que son privadas, pues ya eso es otro tema, ¿no? Pero en los modelos de parques en nuestro país o en otros países, bueno, por lo menos en México, donde entendamos que queremos hacer un modelo de espacio público integral, hay que entender que cualquier modelo nunca va a implicar que la tierra pase a ser propiedad de un privado. Siempre será propiedad de los ciudadanos, administrada por la ciudad, hay que decirlo así, pero gestionado por una asociación civil o por otra unidad, como en el caso del Parque Bicentenario de la Ciudad de México, que está ahorita administrado por una empresa. Cualquiera que sea el modelo, la tierra nunca dejará de ser propiedad de los ciudadanos. Entonces, ustedes podrán leer en la tabla que hay diferentes modelos de gestión. Están también las opciones de cómo se fondean estos modelos de gestión, que también están en las tablas de concesiones. Si cuentan con un consejo consultivo o un patronato, y obviamente si emiten un informe de resultados, que es importantísimo poder publicar cada año. Si no lo tienen en sus parques, pues es en la planeación estratégica un must, como dicen los gringos, que pues tenemos que hacer, ¿no? Cada quien tiene que tener su informe de resultados y promover qué está haciendo cada año. Muy bien, terminamos entonces concluyendo que los parques y bosques, los grandes parques y bosques urbanos cumplen funciones vitales en nuestras ciudades. Son espacios igual de importantes que los medianos o barriales, pero son muy importantes en nuestras ciudades. Son generadores de múltiples beneficios sociales, ambientales, de salud, de economía, etcétera. Son espacios muy complejos de gestionar y mantener, sumamente complejos de gestionar y mantener. Necesitan apoyo extra de los políticos y de los funcionarios públicos. Es muy importante esto. Entendimos también que los nuevos esquemas de administración proponen la participación de la sociedad civil organizada. Lo hemos dicho mucho en diferentes foros. El Central Park está administrado desde hace 35 años por una asociación civil y fue el motor para que en estos 35 años se hayan generado más de 2,000 organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que coadministran los parques con los gobiernos. En México tenemos que lograr que haya más organizaciones de la sociedad civil con un fin de poder coadministrar con las administraciones públicas, con los gobiernos, los grandes parques de nuestro país. Importantísimo hacer. Y la última, pues es que todos estos espacios son diferentes y no hay una fórmula definida para su administración, gestión y mantenimiento. Pero sí, estos números nos dan panoramas de comparación para poder tomar caminos en nuestra administración de nuestros parques que nos ayuden a lograr un mejor desarrollo. Les dejo mis datos, está mi correo electrónico disponible para que cualquiera que tenga una duda directa nos busque. Obviamente también los diferentes medios de comunicación de la asociación y el teléfono de la organización y nuestras redes sociales. Agradeciéndoles mucho su participación y pasando ahora, Cintia, a la parte de preguntas, ¿no? Sí. Comentan que el número de visitantes en algunos casos es un estimado porque son parques abiertos y no hay un control de ingreso de personas a menos de que haya un control a través del boletaje. Si se puede conocer con exactitud el número de visitantes.
Sí, de algunos parques sí tenemos números exactos. Por ejemplo, el Metropolitano de León tiene una entrada controlada, Chipín que también lo tiene, y sí tenemos números más reales. Muchos de los otros son calculados por promedios que sacan por conteos en diferentes épocas del año, en diferentes días de la semana, en diferentes horarios del día, y se sacan los promedios. Lo ideal es poder contar con tecnología de contadores de personas que sean colocados en ciertos accesos de los parques, que estos aparatos nos permiten ir contando de manera mucho más certera los ingresos en nuestros parques. Pero la mayoría de estos indicadores son calculados, no solo en México, en muchos parques, y se hacen por promedios de observación, ¿no? Gabriela López comenta que es una pena que el estudio no participara del Parque Solidaridad y Metropolitano de Jalisco. Dice que el Ayuntamiento de Guadalajara se sumara a este increíble estudio. Sí, bueno, tenemos algunas ausencias importantes. Bueno, todas las ausencias son muy importantes, pero algunos parques que son muy emblemáticos en el país, que hicimos un gran esfuerzo para poder promover el estudio. Por diferentes circunstancias no se dio ahora, pero se va a dar en el futuro, estamos seguros. El que ustedes nos ayuden a propagar esta información y hacerla del dominio público, nos ayudará a que el próximo año el estudio lo contesten 100 parques o 150 y vayamos avanzando, pero eso tiene que ser labor de todos. Por eso la asociación tiene esta misión de poder compartir el conocimiento y la información para que podamos tener tablas de medición en nuestro país y entremos a estos circuitos de contabilidad de datos, ¿no? Entonces, sí, le proponemos también a quien nos escribe y le agradecemos su comentario, que nos ayude también a acercarnos a estos. Una buena noticia es que en específico, bueno, ambos parques, Solidaridad y el Metropolitano de Guadalajara, ya entraron este año a la red o a la Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara. Aquí les comentamos que hace 3 o 4 meses estuvimos en la asociación en Guadalajara con Israel García, que es el director de la agencia, y visitamos Solidaridad y visitamos el Parque Metropolitano, que seguramente cuando Israel nos contestó sobre los parques que tenía la agencia o la red en ese momento, todavía no estaban vinculados tanto Solidaridad como el Parque Metropolitano, pero seguramente el próximo año lo estarán. Pero sí hemos contado con una gran cooperación de la Agencia de Bosques Urbanos de Guadalajara, tanto, y les damos la noticia, aprovecho el foro, para comentarles que Guadalajara será sede en el 2021 del Congreso Mundial de Parques. Este es un congreso organizado por la Asociación Nacional de Parques en conjunto con la World Urban Parks. Este año se va a hacer en Rusia, el próximo año se va a hacer en Johannesburgo y en el 2021 México será sede del Congreso Mundial, donde seguramente tendremos a personas de más de 35, 40 países. Entonces, sí, Guadalajara es un buen ejemplo que está colaborando con nosotros. Rebeca comenta que si podemos pasar una copia de las diapositivas. Rebeca, justamente este material va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar lanzando más adelante un mail con esa información para que puedan volver a ver la presentación. Sí, comentarles también que parte de estas gráficas, Rebeca, están publicadas en el artículo principal de la revista de este trimestre, la revista Parques, la cual está disponible para que ustedes la bajen a su iPad o a su computadora en PDF y de ahí también puedan extraer las tablas y las gráficas. Incluso en la página web de la asociación, en el apartado de blog, ya está arriba toda la presentación, bueno, no la presentación, sino las gráficas y toda la información de este artículo que está en la revista. Pero con todo gusto, nada más para contestar, Cintia, Rebeca, la presentación te la paso en PDF para que la puedas subir a nuestra página web y también la puedan bajar. Para quien le sirva más la presentación, en el formato PDF se las compartimos sin ningún problema. Preguntan también si hay algún plan de investigar parques medios urbanos. Sí, estamos trabajando, estos son más complejos porque lo tenemos que hacer en sociedad con los ayuntamientos y con los gobiernos locales. La asociación publicó el año pasado la primera encuesta nacional de usos, deseos y percepciones de los mexicanos sobre el espacio público. La pueden bajar también el estudio completo en la página de la asociación. Está disponible para todos y cubrimos algunos aspectos del parque medio o barrial
de colonia o de distrito, pero sí, estamos trabajando y acérquense a la asociación si tienen inquietudes de explorar la posibilidad de generar más estudios. Tenemos intenciones de, como organización, seguir investigando y generando datos, entonces la invitación está abierta también para que si hay una iniciativa por parte de algún parque o algún colectivo o grupo profesional, podamos hacer estudios en conjunto. Otra pregunta, dice Mariana Campos, ¿tienen información sobre el número de personas que trabajan en los parques y en qué área? Mantenimiento, administración. ¿Tienen información sobre los perfiles técnicos, profesionales de quienes trabajan en esos parques? Hola Mariana, y gracias por escribirnos y por estar en el webinar. Mariana de WRI, un gran aliado de la asociación también, que han estado trabajando en conjunto con nosotros muchísimos años por el tema del espacio público. Tenemos algunos datos que te podemos compartir, Mariana, de los parques en específico, de cada parque. Creo que parte del asunto de la planeación estratégica en el segmento o en el rubro de los organigramas es empezar a definir los perfiles de los puestos. Cuando podamos publicar nuestra bolsa de trabajo que va a tener cobertura internacional para que cualquier parque o gobierno pueda contratar o pueda publicar alguna oferta de trabajo, empezaremos a buscar una homologación en la parte de los perfiles como lo tienen otros países. A la fecha la asociación no lo tiene, pero obviamente estamos en la disposición de empezar a generarlo en conjunto con los parques y podría ser una excelente idea para que en una segunda edición del estudio nos vayamos mucho más a profundidad con esta parte que es fundamental, que es el talento humano, que es de quien depende el espacio público, ¿no? Muy bien. Preguntan también si podríamos indicarles dónde se pueden ver las clasificaciones de los parques, ya que se usan parques metropolitanos y barriales. ¿Tienen una tabla donde se exponga esta clasificación? No, al principio del webinar comentamos que no hay una tipología homologada en nuestro país. Por ahí se han hecho esfuerzos en el pasado en la Sedesol y en la Sedatu de tratar de sacar algún tipo de nomenclatura, pero ni siquiera la podemos hacer oficial porque lo que yo le puedo llamar parque barrial, pues en otra ciudad le pueden llamar parque colonia y el INPLAN o servicios públicos municipales lo tiene tipificado con ese nombre, ¿no? O le pueden llamar plaza, por ejemplo, en otros países como Chile, pues los parques se les llaman plazas, etcétera. Entonces, creo que no existe. En algunas literaturas hay expresados algunas categorías. Su servidor tiene publicado un libro de acceso gratuito. Para todos los que quieran, escriban un correo y les mando la liga para descargarlo. Ahí tenemos expresadas algunas categorías que de alguna manera fueron un compendio de lo que hemos visto en el mundo y en México en los últimos años. Oficial no lo hay en México, ni tampoco creo que lo haya en ningún país. Alejandra también pregunta si utilizamos índices de otras ciudades de Latinoamérica como referencia para desarrollar los propios. Sí, yo creo que es sumamente válido, sobre todo hablando de regiones que tenemos el mismo idioma y idiosincrasias similares. Una de las grandes barreras que nosotros nos encontramos en México en los últimos 9 años trabajando en la parte de consultoría ha sido esta resistencia de parte de la autoridad a tomar decisiones que de alguna otra manera no cumplen con los estándares o con el típico proyecto de espacio público que se ha hecho en el pasado. Entonces, cuando llegas con propuestas de otros lados, pues es más difícil hacerlo. Por lo menos nos costó mucho trabajo cuando llegamos con propuestas que venían de Europa o de Estados Unidos. Creo que ahora este estudio también le permite a países de América Latina el poder, sí, mostrar un escenario de comparación mucho más real, porque nos parecemos más los mexicanos con los argentinos, con los chilenos o los guatemaltecos, que con los estadounidenses o con los gente de otros países en Europa. También acérquense con nosotros, podemos ayudarles o asesorarlos en cómo desarrollar este estudio, también en sus países, para poder generar información ya de manera local y tomar decisiones importantes. También preguntan si hay formación para administrar parques públicos desde la visión integral del impacto social, ambiental, cultural y deportivo. Excelente pregunta. Al principio del webinar
Les comentamos que en enero, muy probable, ya tenemos este proyecto trabajándolo desde hace más de un año y medio, estaríamos lanzando el primer diplomado para profesionales de parques y recreación en nuestro país, pero que también se va a poder tomar en línea. El diplomado tendrá una duración de 6 meses, va a haber una cantidad de horas que serán en línea y otra cantidad de horas que serán presenciales. Esto lo estamos haciendo en sociedad con la Academia Mundial de Parques y la Universidad Indiana y con una universidad de México. Todavía, les comento, no les podemos anunciar más detalles porque estamos todavía en los cierres y hasta no tenerlo completamente formalizado lo haremos, pero es una realidad que lo vamos a hacer, va a ser un proyecto de la asociación muy importante para que esta formación integral de la currícula derive en profesionales que tengan esta visión. Hace un rato hablaba con el director de la Escuela de Arquitectura de la Ibero en Torreón, Coahuila, y me decía, Gustavo, bueno, pues es que necesitamos ir sacando profesionales que tengan una visión más integral a partir del diseño, ¿no? Sobre todo porque las escuelas de arquitectura, de urbanismo y de paisajismo terminan enfrascando mucho su desarrollo curricular en la parte de diseño. La certificación que vamos a ofrecer nosotros en el formato de diplomado tendrá materias que van a cubrir desde la parte de diseño, el GIS, la parte de administración, de fondos, de organigrama, de mantenimiento, de muchas áreas para formar un profesional que probablemente tenga la vocación de desempeñarse laboralmente como director de área o director de alguno de los grandes parques o de un sistema de parques también en su país o en nuestro país. Esa es un poquito la idea, respondiendo a esta interesantísima pregunta. Una pregunta más de Sara. Dice, quiero iniciar una asociación para restaurar y mantener los parques. Mi pregunta es si hay alguna manera de certificar los parques urbanos. Sí, también comentábamos al principio del webinar que la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México tiene ya este proyecto de la certificación de parques a través de una organización del Reino Unido que se llama Green Flag Award. Esta organización con el Green Flag Award ha trabajado o ha certificado más de 1.500 parques en los últimos 15 años. Tienen todo un modelo, digamos que es como el ISO 9000 de los parques. La certificación es anual, tiene que hacerse a través de una propuesta. Quien esté interesado en esta certificación le pedimos que nos mande un correo. El correo es asistente@anpr.org.mx. Repito, asistente@anpr.org.mx, con la idea de que Victoria Marín les mande información sobre el Green Flag Award y las certificaciones que estamos dando para parques. La ANPR no hace la certificación, la hace un tercero, y nosotros, a final de cuentas, somos el conducto para que el parque y la certificadora puedan hacer el proceso y vayamos creciendo en esto. Ya tenemos 2 parques certificados en el país, la Mexicana, que pronto anunciaremos su certificación en la Ciudad de México, y Fundidora, y tenemos varios parques anotados en este próximo ciclo de certificaciones, los cuales se harán en los próximos meses. Vienen jueces del Reino Unido, se hace la certificación y con esto vamos avanzando en el mejoramiento de los procesos de los grandes parques y bosques urbanos. Una última pregunta es de Ociel y dice que muchas felicidades. ¿Y cuál es tu opinión para que se aprovechen los parques para la captación y aprovechamiento de aguas pluviales? Gracias, Ociel. Mira, te comento rapidísimo. Estuve 6 días dentro de un hotel en Houston en el momento en que llegó el huracán, de hace un año y medio, y no nos ahogamos gracias a un parque. Y la alcaldesa salió a decir en la tele que en la zona donde yo estaba, en el hotel donde estuve encerrado 6 días, no se había inundado gracias a que hay un gran parque en la zona, y fue la capacidad de absorción, de permeabilidad de la tierra de este parque, lo que en temas de resiliencia hizo que el ciclón no acabara con esta zona. Definitivamente sí, hemos promovido en la asociación diversas pláticas en nuestros congresos sobre captación de agua de lluvia y el aprovechamiento del mismo. Hay proyectos interesantísimos en el país. Chapultepec tiene una pista de skate que capta el agua de lluvia. La Mexicana, que ayer estuve por ahí, tiene un lago maravilloso con el cual recolectan el agua de lluvia y riegan 3 o 4 meses al año el parque con agua de lluvia. Entonces sí, la respuesta es sí.
bajo las capacidades de cada espacio público. Lo que les proponemos a todos que están empezando proyectos o que tienen algún proyecto en algún tipo de espacio es que promovamos que las instalaciones nuevas que se hagan, todas tengan un sistema de captación de agua de lluvia y el parque, como lo mencionamos hace un rato, se vuelva una escuela también para replicar estas mejores prácticas en casa. Pues bien, no sé si hay algo más que quieras comentar, Luis. Ya se acabaron las preguntas. Todo lo demás son muchas felicitaciones para el equipo de este estudio que se sacó. Pues nada más pedirles que nos apoyen mucho en la difusión de esto. Les quiero comentar algo interesante. La Asociación Nacional de Parques de Estados Unidos tiene 58 años de haberse fundado y tiene 60,000 miembros en su roster, ¿no? En su membresía. Nosotros somos una organización que tenemos 3 años de habernos fundado. Estamos empezando un camino que es muy difícil de recorrer y que necesitamos del apoyo de todas las personas que les interese el espacio público para seguirla creciendo. Lo más en lo que nos pueden ayudar o lo mejor que nos pueden ayudar es en promover todo lo que estamos haciendo en el tema de educación y contenido, compartirlo en sus redes sociales, darle like a nuestras redes sociales, meterse, participar en los congresos, etcétera, porque queremos crear una comunidad a partir de estos esfuerzos que ayude a subirle la discusión al espacio público en nuestros países y con esto mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ese es nuestro fin último y creo que en el momento en que ustedes decidan meterse un webinar y compartirlo y todo esto, ya nos están ayudando. Gracias a todos de corazón y espero que estén en contacto con la asociación y con todos los esfuerzos que estamos haciendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo mi correo electrónico en dado caso de que requieran nuevamente el webinar para verlo a través de nuestro canal de YouTube. Es comunicación@anpr.org.mx. Me pueden escribir un correo o bien Luis les puede redirigir conmigo para cualquier liga que necesiten del blog, de la revista Parques o cualquier otro webinar. Y les agradecemos muchísimo por estar aquí y pues que tengan un lindo día. Gracias. Gracias a todos. Muy bien. Sigo conectado, ¿verdad? Sí. Muy bien, adiós. Ahora sí.